El ejército israelí se desmorona. No hay suficientes efectivos para combatir. Está acorralado Netanyahu con esta devastadora revelación. Ojo con el dato y con la persona que ha soltado esta bomba. Naftali Bennett, ex primer ministro israelí, ha sido el encargado de encender la alarma. Bennett ha señalado que la expansión de los conflictos israelíes en múltiples frentes, desde Gaza hasta Siria, ha dejado al ejército israelí con un déficit de al menos 20,000 soldados. Este alarmante reconocimiento llega en un momento crucial para el régimen de Netanyahu, quien hasta ahora ha confiado en su aparato militar para imponer su voluntad sobre la región. Pero la realidad es otra. El ejército israelí está desbordado, agotado y sin fuerzas. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo 27 de abril. Estados Unidos contra Irán. La guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Israel no tiene cómo combatir. Su ejército está cada vez más reducido. Y ojo, que no lo dicen ni los hutíes ni los rebeldes palestinos. Lo dice nada menos que un ex premier israelí. La situación que atraviesa el ejército israelí es sin duda una de las más graves que ha enfrentado en su historia reciente. Naftali Bennett, quien fue primer ministro de Israel, ha lanzado una advertencia que ha dejado temblando a la cúpula del régimen de Netanyahu. Según Bennett, las continuas agresiones militares de Israel en múltiples frentes han resultado en una disminución alarmante de sus efectivos. Durante los últimos años, Israel se ha visto involucrado en enfrentamientos bélicos en la Franja de Gaza, Cisjordania, el Valle del Jordán, Líbano, Siria y el Sinaí, desgastando su ejército al punto de que hoy carece de al menos 20,000 soldados. La expansión del conflicto en múltiples direcciones ha sido para Bennett la principal causa de esta escasez de personal militar. El ejército israelí se encuentra ahora sobrepasado como nunca antes. Bennett, un hombre con un largo recorrido en la política israelí, explica que nunca antes el ejército había tenido que gestionar tantos frentes abiertos al mismo tiempo. Esta sobrecarga de conflictos ha sido tan extensa que, en sus propias palabras, el ejército israelí ha excedido sus límites, y las consecuencias inmediatas de esta estrategia ha sido la escasez crítica de los efectivos. Lo que comenzó como una serie de operaciones militares contra grupos como Hamas y Hezbollah se ha transformado en una pesadilla logística para las fuerzas de defensa de Israel. Por si fuera poco, este hecho se ve agravado por la creciente resistencia interna en el propio Israel. Los ultraortodoxos judíos, conocidos como los Haredíes, han sido tradicionalmente exentos del servicio militar obligatorio, dedicándose al estudio religioso y manteniendo una postura crítica frente a la obligación de servir en las Fuerzas Armadas. No obstante, con la falta de soldados, el ejército ha comenzado a emitir órdenes de reclutamiento para estos grupos, lo que ha desatado protestas en Tel Aviv y otras ciudades, haciendo más compleja una situación ya de por sí caótica. La resistencia de los Haredíes a ser reclutados no hace sino aumentar la presión sobre un ejército que ya se encuentra al borde del colapso. Dentro de este contexto de vulnerabilidad, la advertencia más grave vino del jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir,
En una conversación con la cúpula política, Zamir instó a abandonar lo que llamó fantasías sobre la capacidad de Israel para alcanzar su objetivo en Gaza con los recursos actuales. Según sus palabras, los planes de expansión en Gaza, que incluyen la captura de más territorios para crear una zona de amortiguación, son prácticamente inviables. Si no se aumenta de manera significativa el número de efectivos y se reparan los daños sufridos en el equipo militar, especialmente en tanques y vehículos blindados. En sus conversaciones, Zamir dejó claro que las actuales fuerzas militares no son suficientes para destruir a Hamás ni para cumplir con los objetivos más ambiciosos planteados por el gobierno de Netanyahu. Las alertas de Bennett y Zamir son indicativas de un problema mucho mayor para Israel. Un país que históricamente ha dependido de su poder militar para imponer su voluntad sobre los vecinos. Sin embargo, en el escenario actual, los recursos humanos y materiales del ejército israelí parecen estar a punto de agotarse. La expansión de las guerras en múltiples frentes, desde Gaza hasta Siria, ha tensado hasta el límite las capacidades operativas del régimen. Israel ha estado extendiéndose más allá de sus propios recursos, y las consecuencias de esta política ya están comenzando a reflejarse en la escasez de efectivos en sus filas. Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu, que ha apostado por una política de confrontación con los movimientos de resistencia palestina, enfrenta una creciente desconexión entre sus aspiraciones políticas y las posibilidades reales de su ejército. En sus esfuerzos por someter a Gaza y expandir el control israelí sobre nuevos territorios, el ejército de Israel se encuentra en una encrucijada. Por un lado, las órdenes políticas del gabinete parecen no tener en cuenta las limitaciones del ejército. Y por el otro, la resistencia de las fuerzas palestinas se ha vuelto más feroz a medida que el conflicto se prolonga. Esta realidad, lejos de ser un simple obstáculo táctico, podría tener repercusiones mucho más profundas para el régimen israelí. La escasez de tropas y la deserción de efectivos pone en duda la capacidad de Israel para mantener el control sobre los territorios ocupados e incluso podría llevar a una reconfiguración de sus políticas militares a nivel interno y externo. Además, el panorama geopolítico que se está desarrollando en torno a Israel está cambiando rápidamente. Movimientos de resistencia como el de los hutíes en Yemen y las fuerzas palestinas en Gaza están comenzando a ganar terreno no solo en el ámbito militar, sino también en el simbólico. El debilitamiento del ejército israelí podría ser un factor que juegue en favor de estas resistencias, lo que puede cambiar el curso de la guerra en el Medio Oriente. La falta de efectivos en el ejército israelí también plantea dudas sobre la capacidad de Israel para enfrentar a los enemigos tradicionales y nuevos que se les presentan. Los hutíes, que han lanzado amenazas contra Israel en el pasado reciente, y los palestinos en Gaza se están rearmando y reforzando con el apoyo de aliados regionales. Si bien Israel sigue siendo una potencia militar formidable, el agotamiento de sus recursos humanos y materiales podría significar que la ecuación de poder en la región está cambiando de manera irreversible. Este debilitamiento del ejército israelí es un mensaje claro, no solo para Netanyahu, sino también para la comunidad internacional. Si bien Israel ha disfrutado de una supremacía militar durante décadas, la situación actual pone de manifiesto las fallas estructurales en su aparato bélico. Las amenazas de los hutíes y las victorias simbólicas de los movimientos palestinos podrían significar el principio del fin de una era en la que Israel ha podido actuar con impunidad en la región. El panorama que se dibuja para Israel es uno de creciente inseguridad.
A medida que la presión interna y externa aumenta, el régimen de Netanyahu se enfrenta a desafíos sin precedentes. La escasez de soldados, los conflictos internos con los jaradíes y la incapacidad de cumplir con los objetivos bélicos en Gaza son solo algunos de los elementos que podrían debilitar aún más la posición de Israel en el Medio Oriente. Ante esta realidad, la pregunta que surge es clara. ¿Cómo podrá Israel mantener su hegemonía militar en una región que se le escapa de las manos? El tiempo dirá si el ejército israelí logra superar esta crisis interna, o si por el contrario, la resistencia palestina y otros actores regionales acabarán por poner fin a la supremacía militar de Israel en el Medio Oriente. Este domingo 27 de abril, Trump quiere un trato con Irán. Sabe que una guerra en Medio Oriente será otro desastre. Sin embargo, hay intereses que buscan desestabilizar la región. Acompáñanos a ver Estados Unidos contra Irán, la guerra que podría cambiar el mundo. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.